Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia, estamos iniciando un programa más y en esta oportunidad hemos invitado a los jóvenes que están organizando ya a las puertas en estos días el Congreso Juvenil Arquidiocesano. Están aquí estos jóvenes que son los representantes y están trabajando arduamente para darle una cobertura especial, ¿verdad? Un acompañamiento especial a todos los jóvenes que estarán en estos días participando de este Congreso. Siempre tiene mucho que ver con lo que estamos también celebrando a nivel de Conferencia Episcopal Paraguaya en todo el país, el Trienio de la Juventud. Entonces, queridos jóvenes, vamos a hablar de esto, ¿verdad? ¿Están preparados como para hablar? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar presentándonos. A ver, cada uno se presenta y así entonces le vamos conociendo. Hola, yo me llamo Shirley Lizana, soy de Luque, de la Capilla Cristo Redentor, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Luqueña, bueno, Sí, le van yo ahí, soy- guitarrista también va, música va nosotros también. Baile. De baile, bueno, listo. Algo de arte en los luqueños siempre Sí, tiene que tener. siempre. Bueno, vamos a la siguiente, vamos a ir conociéndole. Yo soy Mercedes Rivarola, soy de la parroquia Sagrada Familia de Mariano Roque Alonso. ¿Y Roque Alonso qué característica tiene? Y, Si los luqueños bailan el arte, lo de Roque y en Alonso. Roque ¿qué Alonso hacen? somos pila meme, pero pila luego. Pila. Bueno, así nomás. Bueno, siguiente, vamos a conocerle. Hola, mi nombre es Valeria Gómez, soy de la parroquia San Agustín de Loma Putá y pertenezco al decanato 7. ¿Y qué característica de Loma Putá? Loma Putá, realmente padre soy de la ciudad de Mariano Roque Alonso, pero ¿Ah, sí? activo en Loma Putá. Ay, cualquiera que ahora quiere cambiar así, no, bueno, Y- a ver si no te gustó más Loma Putá. No trabajé mucho tiempo, padre, pasa ¿Ah, que sí? viste las etapas, entonces Bueno, por te eso. enamoraste. Sí, me pero- enamoré de Loma Putá. Muy bien. Y vamos un poco aquí. Un saludo para todos. Mi nombre es Giselle, soy vocacionada de las Hermanas Paulinas, soy de Asunción y miembro de la comisión del Congreso Juvenil. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Asunción. ¿De dónde? De Asunción. Asunción, Así Asuncena. Entonces estás ya ahí con las hermanas Paulinas. Así ¿Hace mismo. cuántos años que estás con ellas? Y empecé este año. Empezaste. Sí, este en año, marzo. Ya, vocacionable Sí, entonces. así mismo. Bueno, y vamos un poco a la siguiente niña. Yo soy Liz Carolina, vengo de San Lorenzo, soy de la parroquia San Miguel Arcángel. Entonces San Lorenzana. ¿Y cuál es la característica de San Lorenzo? Tenemos muchas. A ver. Ya Dios mío que sea uno. No sé. Tenemos muchas, no sé, lleva. Es la San Lorenzo. No sabría decirte. Vos tenés que decir universidad, por ejemplo. Ahí luego ya tenés que decir. Somos estudiosos, También, muy estudiosos, muy creativos. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces estamos así con estos jóvenes con quienes vamos a conversar sobre este Congreso Juvenil Arquidiocesano. Están trabajando arduamente y ya en estos días. Bueno, vamos a comenzar un poco, Giselle. Vos si podés presentarnos en qué consiste este Congreso, cómo se está trabajando. Y vamos a comenzarlo directamente diciendo cuándo es la fecha, porque eso es lo más importante para que todos los jóvenes aquí a través de nuestro programa ya se enteren y vos imagina, ¿entendiste? Que se preparen ya Claro, para ello. así mismo. Bueno, el Congreso Juvenil Arquidiocesano se desarrollará a partir del viernes 28 al domingo 30 de septiembre. Así. ¿Y en qué consiste? Y consiste, ¿verdad?, en la participación activa de todos los jóvenes. Este congreso tiene un propósito, que sería ya en los jóvenes con la participación activa en la vida de la iglesia y en la sociedad, obviamente. Ya. ¿Y de dónde surge esto? O sea, ¿a qué se debe que este congreso así, de repente por lo menos, que se les llame a todos para participar más activamente? Bueno, este congreso nace o se inspira, ¿verdad?, en el Trienio de la Juventud, ya con la propuesta de Monseñor en Valenzuela, ¿verdad?, desde el año pasado, después del Congreso Eucarístico. Y bueno, y como le había dicho, el propósito sería ya la participación activa del joven que esté metido, ¿verdad?, en el servicio de la iglesia. Y en el Congreso, ¿qué es lo que van a hacer? O sea,
estilo un foro, se van a ir tratando temas, tendrán Sí. personas especializadas que van a hablar de algunos temas. Sí, así mismo. Bueno, primeramente vamos a iniciar con la misa de apertura, ¿verdad? A las 19 horas. Del viernes. Sí, del viernes. Viernes 28. Viernes 28 en la Catedral Metropolitana. Ya después la convocatoria del sábado y domingo sería a partir de las 8 de la mañana. Ya. ¿Y cómo se hace la convocatoria? O sea, ¿quiénes se le están llamando a participar de este congreso? Y se le está llamando a todos los jóvenes que hayan participado, ¿verdad?, del precongreso juvenil. Ah, precongreso. Así Ya hubo mismo. un precongreso. Sí. Ya. O sea, tienen toda la ficha, la lista de estos jóvenes que Sí, participaron. tenemos toda la lista, ¿verdad?, de las parroquias, comunidades y movimientos que participaron. ¿Y dónde se hizo este precongreso? Cada uno en su parroquia. Sí, así mismo, cada uno en su parroquia, comunidad eclesial, comunidad religiosa. Ya. Y ahora ya ustedes están haciendo las inscripciones, ¿verdad? Seguramente. Nosotros ya a través de un link estábamos viendo las inscripciones, ¿verdad?, de los jóvenes que iban a ir participando de este congreso. O sea, a través de internet sería eso, Sí, ¿verdad? así mismo. Ya. ¿Y cómo hacen este seguimiento? Porque seguramente que esto lo tienen que hacer con los párrocos o los encargados de la pastoral juvenil, de cada sector, de cada capilla. Así, en la O cualquiera comisión- nomás puede entrar. ¿Cómo ustedes saben si participó del precongreso o no? Si yo entro en el link y me anoto ahí. ¿Cómo? Y la verdad, la comisión se encarga, ¿verdad?, de enviar a los diferentes grupos este link y ahí las parroquias, en las congregaciones van ya. respondiendo de acuerdo a eso. Ah, ya. O sea, lo hacen de esta manera, pero exclusivamente con un diálogo con esas parroquias Sí, que ya con un fueron diálogo previo. hablando. Entonces, sigamos un poco. Ahora queremos hablar contigo, Liz. ¿Y cómo es esta cuestión del límite de edad, por ejemplo? ¿Quiénes son estos participantes? Si tienen que pagar algo también, ¿cómo se les convoca? Específicamente no tiene ningún costo, totalmente gratuito. Está también el llamado a los jóvenes, a partir de los 15 años estamos llamando y es para todo público. Puedes irte con toda tu familia si quieres. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Es más- ¿Y qué van a hacer mientras ahí, por ejemplo, si se va tu abuela, por ejemplo? Y va a haber muchos encuentros, muchos temas de qué hablar. Ah, o sea, ellos van a participar también, se Sí, pueden va a sentar haber- también ahí a escuchar. Sí, exactamente. Ya. O sea, como un joven se puede preparar para cuando llegue a la senectud, por ejemplo. Exactamente. Así mismo. Así mismo, y dice, bueno, y eso es el camino de santidad, ¿verdad? Y gracias a nuestra abuelita que nosotros somos buenos, ¿verdad? El consejo de las abuelas. A los consejos de la abuela. Sí, Bueno, así ¿y mismo. ustedes cómo se están animando para esto? ¿Cómo se están preparando? ¿Vos de dónde me dijiste que era? De Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. ¿Y qué tal? ¿Cómo vos ves ese movimiento ahí con los jóvenes? ¿Se está entusiasmando? ¿Vos conocés ya quiénes van a participar? Sí, realmente se están entusiasmando mucho ahí los jóvenes. Yo estoy trabajando en 2 parroquias ahí diferentes. Y en una parroquia sí me voy a ir, ya están inscribiéndose en los enlaces que se tiraron por los grupos de WhatsApp. También en el movimiento juvenil donde estoy, sí se reaniman porque hace poco nomás se integraron a lo que sería la arquidiócesis en sí. Siempre era su congregación nomás. Y les re encanta esta idea de participar en un congreso juvenil. Ya. O sea, ¿qué quiere decir que solamente a su congregación, de una congregación religiosa? Sí, es una congregación religiosa a la que netamente ellos se dedicaban. Ah, ya. Entonces solamente hacían para su grupo juvenil ahí de la congregación, de su parroquia. Sí, así mismo. Y ahora se les abrió esta posibilidad. Sí, ellos también decidieron integrarse a lo que sería la arquidiócesis porque estaban trabajando con el decanato 7 y Ya. ahora que se unieron al decanato 10 dijeron, bueno, vamos a trabajar con ellos también, vamos a conocer un poco de lo que sería la arquidiócesis. Ya. Y ya por lo menos pintan a ver cómo va la cuestión, Súper Valeria. bien, súper bien, padre. Súper bien. La verdad, hay jóvenes. En sí, es muy pronto para decirte una cantidad exacta, ¿verdad? Porque Claro, los claro. jóvenes, cuanto más llamas y depende de la propaganda que haces, ¿verdad? Asisten. Si vos le decís, bueno, el congreso se va a tratar y 5 horas lo va a hablar, no. Entonces, en varios temas, diferentes personas, va a haber música también. Y lo más importante y resaltante, padre, es que no solamente, o sea, va más para los jóvenes, pero también yo creo que con el apoyo de la familia, ¿verdad?
ir con papá, mamá, ¿verdad? A este encuentro es muy grato como familia porque los une más y también yo creo que la familia en sí tiene que apoyar todo esto como para los jóvenes, ¿verdad? Porque qué más grato para un joven que papá, mamá te acompañen en algún lugar o en tu movimiento o cuando tenés cosas que hacer dentro de la iglesia. Pero algunas veces los jóvenes cuando se van con papá y mamá y papá saben todo lo que están diciendo y enseguida lo le mira a su hijo, viste pa' mi hijo, escuchate pa, así está Ina. Sí, y por eso no le quiere llevar a su papá, no le quiere llevar a su papá a su mamá. Eso mismo también ya pasa. Ya el país lo dijo, escuchate, y yo estaba ahí mi hijo. Sí, eso mismo también pasa dentro de en las reuniones, por ejemplo, familiares, cuando Sí. tus tíos vienen de lejos y demás. Así. Y le decís, bueno, mi hijo lo se porta bien y ya le mirás, tipo, ¿verdad? Y mamá sabe cómo te comportas y papá también. Claro. Así que creo que experiencias son las que contamos acá Así esto es. también. Bueno, parece que ustedes están copiando todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque esto pues se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Viste? Ahora ustedes están en los congresos ya llaman a los jóvenes, pero van todos los papás y eso también, ¿verdad? Espero que no se vayan a llamar las mamás y los papás y los jóvenes se queden al otro lado. Bueno, muy bien, entonces seguimos así con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos acompañados de estos jóvenes que están preparando arduamente, decíamos, para el 28 inician este Congreso Juvenil Arquidiocesano. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acarició en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acarició en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo y estamos con estos jóvenes que están organizando el Congreso Juvenil Arquidiocesano. El 28, el 29 y el 30 de septiembre ellos están animando y se encontrarán principalmente con todos los que vengan de las distintas parroquias, de las congregaciones, de los grupos juveniles, etc. Y ahora, como hemos escuchado en este primer bloque, nos están diciendo que podrán participar también incluso en familia, y esto es muy interesante. Ahora queremos ver sobre los temas, me gustaría saber un poco. Entonces, ¿cuál es alguno de los temas que ustedes van a tratar en esta oportunidad? Uno de los temas es los jóvenes y la vocación. ¿Y la vocación? Y la vocación. Ya. ¿Y qué es lo que ahí van a tratar? ¿En qué sentido? ¿Tienen algún panelista que va a presentar primero a todos los jóvenes? Cada uno va a elegir el tema donde quiera ir a escuchar. Así mismo, cada uno elige en dónde se quiera ir. Y yo les animo a los jóvenes que se vayan a este encuentro, a este... ¿Y qué es lo que hay en ese encuentro, o sea, esto de vocación que vos estás diciendo, van a tratar? ¿De qué es lo que van a hablar cuando ustedes dicen jóvenes y la vocación? Muchos de los jóvenes al decirle, vamos pues a escuchar una charla sobre vocación, se asustan, porque piensan que es para la vida religiosa o para la vida sacerdotal. Pero no es esto lo que nosotros estamos buscando, sino también es la unión de dos personas, que es la matrimonial, y también está la de soltería. Y todo esto engloba solamente para el servicio al Señor. Nosotros lo que buscamos en los jóvenes es que se sientan a gusto en una de las vocaciones para poder dar fruto en la iglesia. Eso es lo que nosotros buscamos con los diferentes temas y con este tema en específico. O sea que, como se suele decir, Toyujula y Cuara, ¿verdad? Toyujula y Cuara. O sea, ¿dónde se tiene que ubicar? De ñe por la guaraní, vecina. Sí. Guaraní, vende con pero ya ando por la ¿dónde gustáis? No, va, es que ya está guaraní, entonces, ellos pueden hacer guaraní, pero se mandan ya gente y cuamita, es Yujula y Cuara. Eso es muy importante. Entonces, en este sentido, ustedes quieren poner, ¿verdad? Proponer la cuestión de la vocación. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Política. Yarecoba, la política, Sí, los jóvenes y la política. Se trata más de que un joven no debe quedarse en su zona de confort, sino que tiene que salir también afuera, porque afuera están las actividades, afuera está todo. Porque uno quedándose dentro no sabe qué pasa afuera, y cuando pasa algo malo se queja, dice ¿cómo pico va a ser así? No, para eso luego se le elige a tal persona. Y es más para incentivarle al joven de que salga de su casa y que quiera también ser protagonista en nuestro país. Más se basa en eso. Pero los jóvenes, ¿qué tal hoy en día en la política? Hoy ya automáticamente dice la parte del registro, ¿verdad? Sí. 18 años cumpliste y ya está ya ahí. Pero después vos tenés que ir de nuevo a decir, a actualizar, ¿verdad? Yo ya cumplí. ¿Usted ya cumplió todos 18 años? Sí. Todito 18 años. Bueno. Entonces me tenía cara demasiado jovencita, yo pensé que tenía 14, 15 años. Y pucha, yo no, estoy muy viejo estoy. Bueno, y hay que actualizar. Sí, pero lo que me interesa, ahora que vos estás diciendo esto de política, polis quiere decir ciudad, ¿verdad? Lo referente, ICA siempre es referente a la polis. ¿Y qué tal ustedes le ven, por ejemplo, a los jóvenes, y por eso es que buscaban este tema, en la política? Y realmente los jóvenes en la política están prácticamente ausentes, ya que la mayoría de los que eligen a nuestros presidentes, por ejemplo, son ya la gente adulta que está afiliada a algún partido, y los jóvenes tipo, bueno, ellos no me van a votar, a mí no me importa luego. Ahora que son jóvenes, o sea, 18, 19 años no les va a importar, pero cuando tengan más edad, obviamente va a afectar mucho eso en su ámbito laboral y cosas así también. Ustedes ya pasaron los 18, ¿verdad? Ustedes ya votan. ¿Quién votó ya aquí? Esta vez, ¿quién votó? Vos ya votaste. ¿Quién más votó? Los 3 los que votaron aquí, de los que estamos aquí. 3 de ustedes votaron. Bueno. Y bueno, no le voy a preguntar por quién votaron, ¿verdad? Porque eso no se dice. No, yo sé lo que nos van a decir. Y si dicen, van a decir el que ganó. Que te ves peña muy ponada, a ver si. Bueno, pero es cierto lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Al final, nosotros después sufrimos las consecuencias cuando no nos insertamos en la política. Por eso nomás le estaba preguntando, ¿qué es lo que como objetivo ustedes quieren
al hablar sobre la política. Y también de acuerdo a los panelistas que vengan y que nos hagan reflexionar. Ven a la YouTube. Sí, realmente, porque como dije hace rato, que nosotros también tenemos que ser protagonistas para no estar diciendo, ay no, me lamenté, pero me lamenté tarde por no querer salir de mi cama, de mi cucha y no ir a votar. Y si ustedes van a hacer, por ejemplo, bueno, son jovencitos, son jovencitos, pero ya tienen capacidad de pensar, ¿verdad? Y de ver cómo estamos en nuestro país. Pero, ¿cómo verían nuestra política actual? ¿Cómo vemos así el comportamiento de nuestros políticos y por eso también de nuestra población y de nuestra gente? Y la política actual está muy corroída, está muy corrupta realmente, porque se han estado pisando. Nuestra propia Constitución Nacional se estuvo pisoteando, no respetando nuestras propias normas. Y eso pasa porque la mayoría de los jóvenes no conocen de lo que sería la política. Y dicen, ay no, ¿qué es lo que tanto? Pero no se dan cuenta. Y tienen que también avivarse y saber qué cosas están bien y qué cosas están mal. Porque no porque yo sea uno más del montón no se va a sentir, no se va a notar, sino que también afecta ese uno puede hacer la diferencia. Claro. Entonces estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este es el Congreso Juvenil Arquidiocesano que están preparando para el 28, 29 y 30 de septiembre. Nosotros también siempre les invitamos a mirarnos a través de Facebook y a través de las redes sociales. Y agradecemos siempre a nuestros auspiciantes porque gracias a ellos nosotros podemos estar siempre cada domingo en las pantallas, ¿verdad?, de la televisión para compartir con ustedes y sobre todo las inquietudes y las cosas hermosas que los jóvenes nos traen. Hay buenas y hermosas iniciativas, pero también tenemos que estar codo a codo con los jóvenes, con los adolescentes, como nosotros conocemos muy bien en este camino de formación. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y estamos compartiendo con los que están organizando el Congreso Juvenil Arquidiocesano, 28, 29 y 30 de septiembre. Y también me van a disculpar, pero aquí llegó Eduardo ya en el bloque anterior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias. Bueno, él ya se sumó entonces también
a nuestro programa. Y vamos a comenzar, ya que está aquí Eduardo, te vamos a preguntar un poco uno de los temas, la cuestión de la vulnerabilidad, sobre qué quieren hablar y hacia dónde están enfocando, qué significa esto del tema jóvenes y vulnerabilidad. Bueno, principalmente sabemos que los jóvenes en general estamos muy vulnerables a todo tipo de maltrato, como ya sabemos desde hace un tiempo, lo que es el tema de la violación, violencia ya doméstica a los hijos, la drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, son jóvenes muy vulnerables y principalmente porque ya desde el seno de la familia no está sembrado esa semilla que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como siempre decimos, la familia es la base de la sociedad y por sobre todo de nosotros los jóvenes y de las generaciones que vienen. O sea, en este sentido, o sea, la vulnerabilidad de que pueden ser atacados por todas partes, ¿verdad? Incluso la cuestión, ¿cómo que se llama esto que en el colegio hacen mucho a través del bullying? El bullying que está en su auge, no solamente aquí en Paraguay, sino que en todo el mundo prácticamente. En el bullying porque fulano es gordo, porque fulano es muy flaco, porque es de tal nacionalidad, porque es negro, porque es alto, etcétera, etcétera. Entonces, antes nosotros eso solucionábamos con un mosquete y en la calle. Ahora si vas a hacer eso te llevan enseguida ya a algún lugar preso, ¿verdad? Fiscalía, Eduardo, ¿vos de dónde venís? ¿Dónde es tu parroquia? Mi parroquia es Sagrado Corazón de Jesús de Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Aquí estamos mucho, de Mariano Roque Alonso. Ya le conozco ya. Loma Puesta, Luque y Asunción. Sí, pero ¿qué parte de Asunción es muy grande? Microcentro, ¿pero cuál es tu parroquia? Microcentro, yo también estoy ahí. San Roque, San Roque, ahí estamos. Bueno, y otro tema también que ustedes están queriendo tocar es jóvenes y el deporte. Sí. ¿Vos sos deportista, Liz? Sí, así es. ¿Qué me jugás? ¿Jugaste algo? ¿Qué Fútbol. ¿Fútbol? Sí. Anigene. Sí. Primera que Por conozco así en vivo y en directo, che. Que ¿Y qué empezó? ¿Arquera o qué es? A veces soy arquera, a veces soy defensa. Estamos todo para el equipo. ¿En serio? Sí, así mismo. Pero tenés que tener una posición exacta donde... Más defensa. Más defensa. Sí. Así ¿Y mismo. qué tal, Pío? Bien. Bien. Por más ¿Dónde que jugás? suene raro. Ahora mismo estamos, no soy profesional, Ya. pero juego por torneos. En la parroquia donde estoy activando tenemos nuestro torneo y ahí estoy jugando. ¿Y vos sos capitana, Pío? No. ¿No? No. Por eso pensé que jugaban todos los puestos. No. A ver, Bueno. es lo que hace falta, vamos Ya. a decirle. ¿Y cómo es esta cuestión de jóvenes y deporte, Liz? Jóvenes y deporte. Sería para ayudarle a los jóvenes a ser un poco más disciplinario, vamos a decirle. Para que podamos encontrarnos, junten a los jóvenes y el famoso ir a jugar el futbolacho en la canchita de la esquina de tu casa o algo así. Claro. Para que también, no solo el fútbol, sino el otro deporte, para ir a trotar, dejar esa 1 hora para dormir más y a trotar ahí a la vuelta de tu casa y cosas así. ¿Y esto no sería ya como una respuesta a eso que ustedes estaban diciendo hace rato, el joven y el encuentro? Exacto, en la cultura del encuentro. Sí, sería una Porque forma me también dijiste. para juntar a todos los jóvenes. Claro, porque es interesante, porque Sí. a los jóvenes que les gustan, yo estoy en el colegio, ahora veo en el colegio que pucha, vos le tiran nomás una pelota y ya, y entonces te van sobre eso, ¿verdad? Es una forma más. Básquetbol, vóley, fútbol, todo, lo Sí. mitad, y son así, ¿verdad? Y los jóvenes. Incluso verás que hay mujeres que juegan porque vas a escuchar, no, la mujer es para la casa, limpiar, que esto y que lo otro. Pero para demostrar que también nosotras las mujeres tenemos el por qué y para qué jugar el fútbol. Sobre todo, vos te referís más al fútbol, ¿verdad? O sea, parece que es medio tabú. Sí, porque es el único deporte a la que no le ves a la mujer jugar. Así, mucho. Sí. ¿Y ustedes me completan el equipo? Sí, O sea, completamos. ¿cuánto? ¿De 11? 7. ¿Viste? ¿No completan los...? Porque es fútbol del salón. Fútbol del salón. Sí, por eso. Ya. Bueno, qué espectacular. Entonces, esto es lo que están diciendo, uno de los temas, ¿verdad? Jóvenes y el deporte. ¿Qué otro tema que ustedes van a tratar? Sí. Jóvenes y el mundo digital.
que sería mira, totalmente lo contrario a lo que sería la cultura del encuentro, porque últimamente todos los jóvenes están pendientes a sus teléfonos celulares, a sus tablets, computadoras, y cuando están así reunidos en un lugar, como dijiste hace rato, están así, hola, ¿qué haces? Y está a tu lado nomás. Y también ver los beneficios que tiene usar la tecnología en sí, lo que sería el mundo digital. O sea, también en positivo. En positivo también. Eso me gustó más. Sí. Porque no solamente sirve para ver memes, compartir memes o cosas así, sino que también a través de las redes sociales podemos leer el Evangelio del día. Por ejemplo, en la Pastoral Juvenil de Sagrado Corazón se suele publicar lo que sería el Evangelio diario y con una imagen referente al Evangelio. En caso de que no entiendas lo que sería el Evangelio, la imagen te explica más de lo que sería. También están las redes sociales para hacer, qué sé yo, invitaciones a vigilias, a actividades que van a ver. Por ejemplo, de lo del Congreso se va a estar tirando todo también en las páginas de la arquidiócesis y cosas así. También tiene su lado productivo. Ya, no, y ciertamente, si uno sabe utilizarlo, claro. La cuestión, estamos en la era digital, ¿verdad? Sí. Nosotros ahora justamente a través de Jóvenes para los Jóvenes, después tenemos Ñande Yara, todo esto, entonces lo estamos haciendo mucho a través de las redes, del mundo digital. Sí. Y vemos que la gente, eso que vos estabas diciendo, ¿verdad? De compartir la palabra de Dios, una reflexión, llega muchísimo. Y después la gente agradece también. Sí. Pero para eso pues también nosotros tenemos que crear cosas positivas, ¿verdad? Claro. Por eso te decía, les felicito que miren un poco también lo positivo y no solamente en contra, que esto, que aquello, que sirve, que no sirve, que te saca el tiempo. Siento que te va a sacar el tiempo, sí, pero es un instrumento muy importante. Sí, porque capaz vos yéndote casa por casa no llegas tampoco a todos los jóvenes porque no te quieren recibir o algo por el estilo. En cambio, si publicas en tu Facebook, en tu Instagram, te sale así. Por ejemplo, ella es mi amiga y ella no está en ningún movimiento de la iglesia, pero ve y dice, mira qué interesante, va a haber juegos, va a haber conciertos, qué interesante, y me voy a ir. Y así también el joven se interesa y también quiere ir a la iglesia y también conocer a gente nueva. Claro. Bueno, en este sentido les voy a contar un poco algo muy interesante porque a mí me pasó eso, que nosotros publicamos a través de Ñande Yarañe. De repente vos miras ahí en la página, cuando uno envía, de repente dice 5.000 personas en el mismo momento que estuvieron leyendo tu reflexión, tu homilía. Y yo me voy a la misa y tengo 10, 15 pelagatos ahí frente a mí, ¿verdad? En la misa. Y allá tengo ahí 5.000. De bárbaro. Yo me asusto, ¿verdad? Y digo, bueno, sí, esta es mi catedral, digo yo. Claro, en caso de que no se vaya. ¿verdad? Por lo menos alguien me escuchó. Me voy ahí, estoy ahí, 5 pelagatos, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero sí, está bien. Bueno, ¿cuál es el otro tema que ustedes van a tratar? Jóvenes y la vida. La vida, sí. Este tema realmente engloba mucho todo, ¿verdad? Todo en cuanto a todos los otros temas, pero en sí nosotros como jóvenes, ¿verdad? Como seres humanos defendemos nuestra vida, ¿verdad? Como habíamos hablado antes, no solamente como seres humanos, sino que inclusive los animales defienden la vida de sus crías. Las personas defienden la vida de su ser querido y nosotros defendemos por sobre todas las cosas eso. Y nada, creo que Dios mismo... Eso ya del aspecto humano, ¿verdad? Sí, desde el aspecto humano. Claro. Y desde el aspecto religioso, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a la vida? Porque Dios mismo nos dio esa bendición. Un regalo, el regalo más grande que Dios le puede dar a cada uno de nosotros. Bueno, y Shirley, ¿vos qué tema recordás otro? Y para englobar todos los jóvenes y la fe. Porque si no tenemos esa fe no vamos a poder participar en ninguno de estos temas. No vamos a interesarnos en lo que es esto del Congreso. No nos vamos a interesar en nada. Por eso es muy importante la fe. Y como decía mi compañera Liz también, que es muy importante que desde la casa ya nazca esto que es la fe. Entonces para poder ir inculcando más a los jóvenes, porque la fe no es rezar todo el día la Biblia o en ver todos los días el famoso, la película de Semana Santa, sino es invitar a los jóvenes, invitar, por ejemplo, vamos en la misa, vamos en la noche de alabanza. Eso significa la fe, no es tampoco yo tengo fe y mi cara larga hacia ti, sino que se note por tu cara que tenés fe.
Eso es la fe. Y por eso yo les invito a todos los jóvenes que se prendan a esto que es el Congreso, porque estará muy lindo realmente. Claro, o sea, en el compartir. ¿Y solamente ellos van a ir a escuchar un poquitito a estos panelistas o también ellos van a trabajar? No, como decimos nosotros los luqueños, los otros yeroquí, ya está yeroquí, bebé. Vamos a bailar. ¿Por qué los luqueños nomás dicen eso? Ya está yeroquí. No, porque nosotros así. A ustedes les gusta demasiado el baile, la música, el arte, todo el deporte. Les felicito, che, los luqueños. República aparte de estilo Guairá. Ya, sí, nosotros ahí estuvimos muy aparte. Bien. Entonces así estamos pasando, conversando con estos jóvenes que están, ellos mismos, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes, muy entusiastas con esta organización y con este proyecto tan lindo de lo que ha surgido, ¿verdad? A iniciativa de nuestro arzobispo, el Monseñor Edmundo Valenzuela, ya el año pasado en ese congreso eucarístico. No puede, dice, terminar esto aquí, un encuentro con Jesús, una hermosa procesión, ¿verdad?, que se hizo en aquella oportunidad en la costanera del Congreso Eucarístico, pero después, o pata bebió, no, tiene que dar el fruto y esto se tiene que ver en un compromiso también de los jóvenes. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo y que estos jóvenes principalmente tomaron la posta y ahora por fin están llegando, ¿verdad?, a este culmen y a este encuentro principal. Ojalá que después tengamos muchos frutos también después de este encuentro. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí. En la flor rubí, defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera, condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas la estaban quemando, en roja corola se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor y el alma asombrada miró tu martirio hecho ceibo en flor. Anaí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí con estos jóvenes maravillosos que nos están presentando el Congreso Juvenil Arquidiocesano. Lo que hagan en Ducema de Imba Epas Esperas y Tañandé como mensaje final. A Shirley, a enda llevo ñemón que te enseñan de Guarani a bañete ve hoy. Bueno, cierto que Shirley vea, ¿eh? Añetete. Amba el areta juventud cuera ve como mensaje principalmente. Amba el apella pota vagina. Ojan guay, porque nada, y ñañembo etan de coanga. Ya llero kuta, ya pura heita, herera, ya de ya pota todo lo que sea necesario. Sheha es la joven de Corabe, ojan guay, principalmente el Luque guay. Porque si Luque ya está, hina. Para y botar. Hablando de equipo, pero el Luque hoy ahí vivo. Luque. Luque ñande. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama tu lugar, tu barrio? Itapuami. 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 Zona 3. Zona 3. Muy bien. Entonces, ese es el mensaje para que los jóvenes vengan, se entusiasmen, el Luque y esta uta y entonces. Bueno, vamos a ver. La barra del Luque. Pero yo estaba ahí en barra. En barra ahí, pero yo estaba en barra. Bueno. Entonces, y aquí, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes en cuanto a la participación, ¿verdad?, de todos estos temas y de este congreso? Les invitamos a todos los jóvenes, a los movimientos laicales, a las congregaciones, a que se anime, a que sea partícipe de este evento que nos presenta hoy la Iglesia. Iniciado, ¿verdad?, y inspirado en el trienio de la juventud, con el lema de permanecer en la amistad de Cristo. Este congreso tendrá foros, tendrá animaciones, constará y bueno, tendrá la Expo Carisma, Expo Talentos, hasta Expo Oportunidades, ¿verdad? Y bueno, y les invitamos a todos a que formen parte de este gran evento. ¿Ese Expo Oportunidades en qué consiste? Presentarán propuestas de empleo ya. ¿De empleo? Sí. Ya para que los jóvenes vayan y vean posibilidades. Así mismo. Que pueden hacer. Sí, de varias empresas. ¿Y ya pueden ser contratados también ahí o no? Sí, eso se verá, ¿verdad? De acuerdo a su currículum que presenta. Yo también me iba ahí, entonces a ver si encuentro algún trabajo por ahí. Sí. Bueno, Liz, vamos a escuchar un poco tu mensaje para los jóvenes. Bueno, que vean la forma de juntarse con los amigos, ver un deporte específico en que ellos puedan divertirse y que los jóvenes vamos para el rato. Entonces, para que se enfoquen en un deporte específico para ellos. Muy bien. Y Eduardo. Sí, animar a todos los jóvenes a que vayan a este congreso que estará muy bueno, de verdad. Y animar a que el joven ayude a otro joven para que salga de ese lado, de esa etapa de vulnerabilidad en la que hoy día estamos muchísimo. ¿Vos vas a estar en algo específicamente ayudando a Eduardo? Sí, Dios mediante estaré en esa parte y vamos a... la parte de lo de vulnerabilidad, sí. Ayudando ahí con los panelistas. Bueno, y aquí Shirley de Erema, de Guani, Estepe hoy Erema, lleva entonces, vamos, Erema la Erema. Y... Bueno, yo les voy a invitar a los jóvenes a que se animen, que salgan de su zona de confort, que salgan así como el Papa dice y hagan lío, porque esto que se viene es genial, está purete, como se suele decir, se tienen que animar realmente a participar. Le invito a todos los jóvenes, no solamente así de Asunción, Roca Alonso, sino que también los de Limpio, Luque, Areguá, todas las zonas de nuestro país que puedan acercarse, que vengan y participen, porque no se van a arrepentir de venir a este lugar. Bueno, y Valeria, ¿verdad? Sí, Valeria, padre. El mensaje que damos a los jóvenes es que amen la vida, que luchen por la vida, porque realmente si nosotros vamos decayendo como jóvenes y no apoyamos a la vida, ¿qué esperamos nosotros el día de mañana para nuestros hijos o nietos y demás? Entonces, amemos nuestra vida, amemos la vida. Y una vez más, recalcar, ¿verdad?, la invitación a todos los jóvenes del país entero, no importa Concepción, lo que sea, padre. Yo creo que cada párroco, ¿verdad?, de cada parroquia va a estar abonando un poquitito para que los jóvenes del interior puedan llegar también a este gran evento que estamos protagonizando. A pesar de que sea arquidiocesano, simplemente, ¿verdad? No es todavía nacional. No es todavía nacional, padre, pero si es que asistimos a esto, ¿cómo no vamos a asistir a algo nacional el día de mañana cuando sea algo mucho más grande el Porque evento? Hasta el año que viene todavía tenemos, 1 año y medio todavía tenemos exactamente. El trienio. Exactamente. Ahora pasamos justamente la mitad, o sea, hasta el año que viene, hasta diciembre sería 2000,
19, ¿verdad? Sí. 19, el año que viene, dar frutos. Dar frutos. Bueno, vamos a ver entonces qué tal llegamos con las pilas bien cargadas y sobre todo enraizados, ¿verdad? Porque eso es lo importante, abrazarse a Jesucristo. Ese es el centro, ¿verdad?, de nuestra propia vida y es eso lo que nosotros queremos. Y bueno, como siempre, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nosotros concluimos nuestro programa con un pasaje bíblico. Y en esta oportunidad vamos a tomar del evangelista San Marcos. Ciertamente que en muchos lugares nosotros encontramos cuando Jesús cura a un enfermo, cuando Jesús interviene sobre la vida de aquellos que le gritan, le suplican, le piden, se arrodillan ante Dios y dicen: Señor, si tú quieres puedes curarme. Pero después nosotros sabemos que también la respuesta de Jesús, además de la curación, siempre es diciendo: tu fe te ha salvado. Es decir, es decir, quiere decir esa adhesión total, creo que el Señor me cambia, creo que el Señor me cura, creo que el Señor me da esa fuerza. Ese es el creer, adherirse, confiar totalmente en Dios. Entonces, solamente quisiera leer este pasaje que conocemos, ¿verdad?, de la mujer hemorroísa que se acerca a Jesús. Entonces dice la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies de Jesús y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo que el Señor una vez más hoy nos propone a cada uno de nosotros, a nuestra misma familia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y la hermosa propuesta que hoy nos traen estos jóvenes y nos invitan al mismo tiempo a participar, porque no es solamente abierto para los jóvenes, sino que también incluso para las familias. Entonces nos ayuda para que pensemos y entremos en este camino de santidad, en este camino de conversión, en este camino que es un regalo totalmente, como dice, regalo, gratuidad de parte de Dios. Les invitamos entonces a todos y al mismo tiempo desde la palabra de Dios acogiendo este mensaje de salvación, que nuestra propia fe, es decir, nuestra adhesión al Señor, nos ayude a ser hombres nuevos, jóvenes nuevos, que nos abracemos una vez más al Señor y así como familia podamos juntos, ¿verdad?, construir una nueva iglesia. Así juntos podamos también construir un nuevo Paraguay. Y así queremos concluir en este domingo y vamos a dar la bendición que proviene del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de